Listo. Menos 10 minutos, ahora solo predicamos 40. Y ahora vamos tiempo. Hermanos, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, antes que nada, quiero que se memoricen, este nombre, que es el que le colocamos a la predica del día de hoy. 3 veces no es suficiente. No me dejen olvidar, porque al final quiero darles una conclusión de acuerdo a lo que hablamos en el desarrollo de esta predicación. Antes de empezar, junto con mi compañera Diana, tenemos este importante espacio. Estamos muy agradecidos de poder estar aquí. Quiero reconocer que no es fácil, no sé cómo el pastor prepara 3 o 4 predicas para una semana. Nosotros llevamos como un mes y hoy seguiríamos afinando detallitos. Entonces, eso es de admirar. Y bueno, aquí estamos con nervios, yo creo que teníamos nervios. No sé si ustedes sabían, pero el segundo órgano del cuerpo que más neuronas tiene es el sistema digestivo. Entonces, por eso cuando uno está enamoradito o está parado acá frente de las personas, es donde más siente cositas, las mariposas que llamamos. Entonces, hoy tenemos un montón de mariposas. Antes de empezar, quiero que cerremos los ojitos un momento. Quiero que le demos la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo a este espacio. Ellos son nuestros invitados por excelencia. Asimismo, queremos darle la bienvenida a nuestros pastores Martín y Lidia Caicedo, reconociendo su importante labor en este ministerio y un agradecimiento a cada uno de ustedes por disponer su tiempo, denotando un anhelo ferviente por aprender cada día más. Podemos abrir los ojitos y quiero un ejercicio rápido. Todos tenemos celular, ¿cierto? Todos tenemos, necesito que saquen rápidamente su celular. Abramos lo más rápido que pueda con la camarita. Todos vamos a abrir la cámara. Todos rápido. Y no quiero incomodarlos a ustedes, pero me gustaría verlos a este lado como para tener la mirada puesta en un solo sitio. Si todos me colaboran haciendo este lado, por favor. Todos ya tenemos el celular, vamos a abrir la cámara y vamos a poner selfie, es decir, que nos veamos nosotros, como si fuera un espejo. ¿Listo? Mírense todos bonitos, arregladitos. Y quiero que ustedes mismos se pregunten: ¿cómo está mi corazón el día de hoy? ¿Cómo estoy yo? No piensen en el de al lado, simplemente hablen con ustedes mismos. De pronto afligido, cargado, alegre, tranquilo, temeroso. Quiero que piensen 10 segundos. ¿Cómo estoy hoy? Solo quiero decirles que no importa la condición en la que vengamos a este lugar, queremos que hoy, el día de hoy, dispongan su corazón y encuentren consuelo y respuesta en la palabra de Dios. Señor, Padre Celestial, te damos la bienvenida, Señor, en esta noche, Padre amado, para que tú seas guiándonos y fortaleciéndonos en esta noche, Padre amado. Que podamos escuchar sobre tu palabra hoy, que podamos aprender sobre lo que tú nos quieres hablar a través de esta predica, Señor. Te damos las gracias, bendecimos a nuestros pastores, Señor, cada día que ellos te esfuerzan, Señor, cada día para dar tu palabra, para animar a los hermanos, Señor, animar a la iglesia, Padre amado. Gracias, Señor Jesucristo, por ti, por tu Padre, Señor. Gracias por nuestras familias y bendice nuestros hogares cada día, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Un aplauso, por favor. Gloria a Dios. Antes de empezar, vamos a hacer una introducción. Y estos son 2 regalitos: este regalito chiquito y este regalito grande. Sinceramente les quiero preguntar, ¿qué regalo escogen? Hay 2 opciones. Este regalo grande, ustedes pueden obtener cuando lo destapen todo eso que se han imaginado: la casa de sus sueños, el carro de sus sueños, el dinero para pagar la universidad de sus hijos, tal vez el dinero para irse de viaje. Esta es la primera opción. Y esta segunda opción es un regalo pequeño. En ese regalo muy posiblemente no haya nada. Haya una piedra, esté vacío. Y si ustedes eligen ese, pueden perder todo lo que siempre han deseado. Hermana, ¿qué regalo eliges? Sabiendo lo que te acabo de decir. Acá está esos sueños que tú siempre has tenido, lo que tú hayas deseado. ¿Y en el otro? Nada, o una piedra, o está vacío.
Tú coges el grande, yo cojo el grande, ¿cierto? Tú ¿qué coges? Sí, también coges el grande, ¿sí? Listo. Entonces mi hermana Dianita me va a ayudar, te vas a entregar este regalito, y este regalito tiene algo muy pequeño. El pastor lo mencionó. Este regalito tiene algo que se llama fe. Amén. Y si me ayudas, quiero que le pases ese papelito para que lo vean. Ese papelito tiene una semilla pequeña, como un grano de mostaza. De eso queremos hablar el día de hoy, de cómo obtener ese pequeño regalo que a veces parece insignificante, pero Dios lo comparó en su palabra como un grano de mostaza y él decía, porque ustedes no confían en Dios, les aseguro que si tuvieran una confianza tan pequeña como un grano de mostaza, como lo ven ahí, es más, el grano de mostaza es más pequeño que esa semilla que está ahí, podrían ordenarle a esta montaña que se moviera a su lugar y los obedecerían. Nada sería imposible para ustedes. Puede que con este regalo tengamos lo que siempre hemos deseado, pero con ese regalo podemos obtenerlo 1000 veces más las veces que queramos, obviamente bajo la voluntad de Dios. Y de eso se trata el tema del día de hoy. ¿Cómo se llama la predicación? 3 veces no es suficiente. 3 veces no es suficiente. Estaba el pastor lejos. Entonces, ¿cómo vamos a lograr obtener este pequeño regalo? Este Dios no nos puede dar sin su voluntad, pero el objetivo es que día a día trabajemos para obtener esto. Y depende únicamente de nosotros. Dios ya nos dijo, si usted tuviera fe como un grano de mostaza, todo puede ocurrir en su vida, todo lo que usted haga. Es que no sé si han dimensionado que yo dijera que la balvanera se pasara al río Bogotá o a la sabana. Les aseguro que ustedes dudan de que eso pueda ser posible. Y solo tenemos que tener la fe como un grano de mostaza. Yo he venido hace un tiempo haciendo un ejercicio y es, Dios, dame la fe como una pepa de guano. Porque si una pepa de mostaza, una semilla de mostaza es tan grande y poderosa, imagínense que haríamos la fe con una pepa así grande. Mi hermana nos va a iniciar con la predicación. Un aplauso para bajar los nervios, por favor. Buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están? Vamos a iniciar aquí, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 6, 9, 13. Aquí nos dice: aquí vamos a leer. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aquí en el versículo, en la lectura bíblica, Dios nos está enseñando ahí cómo debemos orar, podemos aprender a orar. Y de eso se trata de nuestro tema, sobre orar por nuestras dificultades, orar por muchas cosas. Y Dios nos enseña en la Biblia también que debemos orar sin cesar, constantemente. Vamos a empezar con una parte donde dice su misericordia por la tierra. Aquí nos dice en Hebreos 4:16: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia ante nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia
que nos ayudará cuando más lo necesitemos. De esto yo dice, aquí Dios nos muestra que si nos acercamos a Él nos da la misericordia y la gracia cuando más lo necesitemos, más para orar por misericordia por la tierra, orar por nuestras familias, orar por misericordia, ¿sí? Y también debemos seguir sus instrucciones en oración, porque Dios pide, oremos con amor por el corazón, en fe, con misericordia por los demás. Tenemos la segunda parte que dice la predicación del Evangelio de Jesucristo, que es el arrepentimiento. Aquí nos habla en Hechos 3:19. Ahora pues arrepiéntese de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Aquí la palabra también nos habla que aparte de venir en oración para pedir misericordia, debemos de pedir por arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos de corazón, decirle al Señor: Dios, me arrepiento de mis pecados, deseo que tú seas la guía de mi vida. Es lo que Dios nos enseña. La palabra de Dios nos dice que si en oración nos arrepentimos de nuestros pecados y volvemos a Dios, serán borrados. Y si toda la tierra se arrepiente y se vuelve a Dios y le sirve al Señor, predicando el Evangelio por toda la tierra. Es lo que Dios desea que hagamos nosotros como hijos de Dios, en misericordia, en arrepentimiento, para llevar la palabra del Señor a todo el rincón de la tierra. El tercero dice el derramamiento del Espíritu Santo, el verdadero avivamiento. En este nos dice la palabra, en Efesios 3:16 al 17, dice: pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos nos fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Aquí el Señor también nos muestra, también debemos, aparte de buscar para misericordia y arrepentimiento, debemos orar también para tener un avivamiento en nuestros corazones, un avivamiento en la iglesia, como hermanos, en nuestras familias. Debemos orar con fe. No solamente tendremos la misericordia y el arrepentimiento, sino también tendremos fortaleza y derramamiento del Espíritu Santo y tendremos un verdadero avivamiento en oración. Buscar a Dios en oración y buscarle con el corazón. El cuarto dice que la indolencia, falta de amor y dolor por el prójimo sea desarraigado de la iglesia. Aquí en Marcos 12:30 a 31 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que eso. Aparte de Dios nos está dando también que nos dio ese mandamiento de que amemos a Dios con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Nos da ese segundo mandamiento de amar al prójimo, de amar a nuestros enemigos, de orar por aquellos que aún nos hacen daño, por aquellos que nos rechazan, por aquellos que se burlan, por aquellos que nos hacen la vida imposible, porque piensan que estamos locos, pero Dios nos llama a que debemos amarlos como nosotros mismos y orar y tener misericordia, pedirle a Dios misericordia por ellos, que haya un verdadero arrepentimiento de ellos hacia el Señor. Ya que estamos en los tiempos finales, debemos doblar rodilla constantemente y orar por el prójimo, orar por la tierra, orar por cada rincón, porque en estos momentos el Señor nos está llamando a que debemos orar constantemente, no dejar de cesar. Así estemos en el trabajo, en mente podemos ir orando, pedirle al Señor, pedirle por nuestros compañeros, pedirles por nuestras parejas, por nuestros padres, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, amigos, ¿sí? Porque estamos en los tiempos finales y el Señor no quiere que ninguno se pierda. Debemos buscarle por el corazón
y orar por armonía. Amén. Les cedo la palabra a mi hermano David. Muchas gracias. Listo. Nosotros para evitar esto que nos acaba de enseñar Dianita, hemos decidido elegir un personaje de la Biblia. Ya se los voy a contar. Y el versículo base en lo que profundizamos esta predicación es Nahum 1:7. Por favor, alguien que lo busque y nos lo lea, por favor. El que lo encuentre primero se lleva este regalito. Nahum 1:7. Nuevo Testamento. Bien. ¿Quién lo tiene? Y el Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. Listo. Yo lo leo en Reina Valera. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Yo les pregunto, ¿este versículo aplica para todas las personas de la humanidad? No. No, ¿por qué? Muy bien, mi paz. ¿Por qué no? Porque no toda la gente confía en Dios. Apenas los que hemos recibido al Señor Jesucristo podemos poner nuestra confianza absoluta. La gente habla de otros dioses, de metal, de madera, de bronce o de otros, pero en el verdadero Dios que podemos poner nuestra confianza es en Jehová, Dios de los ejércitos. Así es. ¿Y cuál es el primer paso que uno debe hacer para que Dios me reconozca como hijo? ¿Alguien lo sabe? Aceptar a Dios. ¿Aceptar a Dios? ¿Quién lo dijo? ¿Cómo tú aceptas a Dios? A manera de ejemplo, alguien que yo puedo decir yo creo en Dios, o sea, de boca para afuera digo creo en Dios, pero no lo siento en mi corazón y en pocas palabras no lo estoy aceptando, pero si acepto y me arrepiento de todos mis pecados, es una manera de creer en uno mismo y creer en Dios. Si tú te murieras en este momento, ¿dónde te irías? La verdad, La verdad. al cielo no creo, ¿Por qué no crees? porque siento que he pecado mucho y he estado apartado de Dios mucho tiempo. O sea, puede que ore, pero de pronto, a veces uno cree que por orar y Dios le va a hacer las cosas enseguida, le va a ayudar. ¿Listo? Acá hay y por eso este tema es tan importante. Y es algo que el pastor siempre ha profundizado. Todas las predicaciones él nos lo ha enseñado. Siempre tienen que ir direccionadas a la salvación. Porque si no estamos predicando capacitaciones, estilos de vida, bueno, cosas que nos sirven para la vida terrenal, pero ¿qué pasa cuando muramos? De pronto podemos irnos al infierno por falta de conocimiento, dice la Biblia. Su pueblo se perdió por no conocer. Entonces, la manera para que tú hoy digas, si yo salgo y algo me pasa, me fallezco y me voy al cielo, es muy sencillo. Es uno, creer que Jesús vino. ¿Todos estamos seguros de que Jesús vino? Amén. Todos creemos eso. Amén. Yo lo creo, ¿tú lo crees? Dos, Jesús murió en la cruz del Calvario. Amén. Murió por tus pecados. Amén. Murió por los tuyos, murió por los míos. Si yo debo creer también ese segundo hecho. Es decir, que no es por obras para que nadie se gloríe. Yo puedo seguir pecando en algunos aspectos de mi vida porque estamos en un mundo de pecado. Eso no me va a destituir de la gloria de Dios, porque yo ya creo que Jesús vino a la tierra, fue crucificado por mis pecados, por tus pecados y los de toda la humanidad. Así es. Tercero, fue sepultado, es decir, no, sepultado, y el diablo pensó que había ganado. Pero ¿qué pasó 3 días después? ¿Creemos en ese tercer hecho? Amén. ¿Fue sepultado y resucitó? Y ahora es confesarlo. Confesarlo para salvación, como dice la palabra. Yo te invito y no quiero que repitas lo que yo te diga, pero en tu intimidad, y todos de pronto hay varios que estemos en la misma situación, crees y piensa en esos hechos. Jesús vino, Jesús fue crucificado y muerto por mis pecados, Jesús fue sepultado y resucitó. Y cree eso, y eso te hará salvo a ti y a tu casa. Es decir, que el testimonio que tú comiences a dar va a traer esa salvación también a tu familia, porque la salvación es individual. Amén. En ese orden de ideas,
continuamos hablando del versículo. Entonces, ¿qué nos dice? Que Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce en los que en él confían. Así es. Yo lo voy a separar este versículo en 3 pedazos, lo voy a dividir en 3 fragmentos. Uno, Jehová es bueno, habla acerca de una cualidad o característica de Dios. ¿De acuerdo? 2, fortalece en el día de la angustia, la acción que realiza con los necesitados, es decir, con sus hijos, nosotros, los que ya lo aceptamos, los que creemos en su Hijo Jesucristo. 3, y conoce a los que en él confían. Él es el creador de todo, pero conoce a los que confían en él, es decir, debo creer o confiar en Dios para que Él sea mi fortaleza en los momentos de angustia. Es decir, que este versículo para mí, y lo que yo sentía que el Espíritu me revelaba, solo aplica para los hijos de Dios. Yo primero creo en Jesús, Él me reconoce porque yo ya confío en Él, y Él va a ser mi fortaleza en tiempos de angustia. Aquí surge una pregunta: ¿cómo puedo hacer para que Dios me conozca? Se los acaba de decir, alguien que me lo resuma rápidamente, Mateito. ¿Cómo hago para que Dios me reconozca, para que Él me conozca? Listo, creer en la obra de Jesucristo aquí en la tierra por nuestros pecados. Y eso nos va a dar la salvación. Rápidamente les voy a hacer un quiz y voy a estar rajado. Si su mamá me gusta eso, la yugular. Les pregunto, ustedes me responden a un unísono, falso o verdadero, lo que se les ocurra. ¿Listo? ¿Debo buscar a Dios únicamente en los momentos de dificultad? Falso. ¿Qué digo mal? ¿Qué digo verdadero? ¿Alguien dijo verdadero? Listo. Cuando tengo salud, dinero, alimento, familia, amor, ¿no debo buscar a Dios? Falso, ¿cierto? Si tenemos todas esas cosas, también debemos recurrir a Dios. He cometido un pecado: mentir, juzgar, insultar, adulterar, robar. Así que no me puedo acercar a Dios. Falso. No sé a quién de ustedes, todos hemos en nuestra vida tenido luchas. Yo he tenido luchas duras. Estoy seguro que cada uno de ustedes también. ¿Cuál es una de las mayores armas del enemigo? ¿La qué? El señalar. ¿Sí? Para mí, la vergüenza. Cuando yo caía, que repetía, ¿qué sentía en mi corazón? Usted es una basura, Dios ya no lo quiere, usted que se va a acercar a Él si es santo, si es perfecto. Él reprocha a los pecadores. Entonces Él nos quiere alejar de Dios. Y Jesús está en la representación que hacía Pedro cuando le dijo: ven, Pedro, sal de la barca y camina sobre el agua. Dios siempre va a tener la mano extendida, las veces que sean necesarias. Entonces quiero que ustedes se llenen eso en la cabeza y ejemplifiquen eso. Pedro cayó porque tuvo temor, es decir, pecó. Al igual que nosotros, los pecados que tengamos, nos vamos a hundir, pero la mano de Dios en eso siempre va a estar ahí, esperando a que ustedes la tomen. Siempre va a estar ahí. Y el enemigo que quiere hacer, darle una visión para que no podamos ejercer nuestra mano. Como yo les decía, nosotros con Janita elegimos un personaje de la Biblia para ejemplificar la oración, o en qué momentos debemos orar. Entonces nosotros debemos orar en todo tiempo, de acuerdo al juicio que ustedes acaban de responder, ¿cierto? Si estamos bien, oramos; si estamos mal, oramos; si estamos enfermos, oramos; si tenemos salud, oramos. En todo tiempo vamos a orar. Daniel es un ejemplo de que debemos orar en todo tiempo. Es increíble pensar que el carácter de Daniel estaba muy definido. Él creía en Dios y no importaban las circunstancias, fueran buenas o malas, en prosperidad o en necesidad, en angustia o en alegría. El éxito de Daniel era su unión con Dios. Esto suena como los votos cuando nos hacen prometer a las personas que están casadas. Y así debe ser nuestra relación con Dios: en la tristeza, en la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad, en la salud. En todo tiempo debo tener comunión con Dios. Quiero que me acompañen a Daniel capítulo 1. El primer momento, bueno, uno de los momentos de tantos, hoy vamos a hablar solo de 3 puntualmente, es en angustia y tribulación. ¿Qué nos muestra el capítulo 1 de Daniel? Nos muestra cómo el rey Nabucodonosor conquistó la ciudad de Jerusalén. Y Daniel, Ananías, Misael y Azarías, jóvenes de la tribu de Judá, fueron llevados prisioneros a otras tierras. Quiero que pensemos, porque a veces leemos, pero no nos detenemos a pensar lo que estamos leyendo. ¿Ustedes saben cómo es una conquista de un imperio? ¿Se imaginan ese hecho? ¿Tú qué piensas que ocurre cuando hay una conquista de un imperio, o un país a otro país? Muerte.
Muerte, ¿cierto? ¿Qué está pasando en Ucrania con Rusia? El más grande quiere apoderarse del pueblo pequeño. Total, hay conflictos, confrontaciones entre humanos que dejan muchos muertos, saqueo de todas las riquezas, quema y destrucción del territorio, violaciones, asesinatos, pérdidas familiares, perder lo que tenías y literalmente convertirte en un esclavo. Si nosotros estuviéramos en esa situación, ustedes podrían orarle a Dios. ¿Le oraríamos a Dios? Si, ejemplo, y no bien extremos, porque a veces decimos que sí, pero cuando lo identificamos no es tan fácil. Si fuera la vida de tus hijos o negar a Dios, ¿qué hacemos? Tendríamos la capacidad de orarle y decirle: Dios, nos vemos en el cielo y bueno, que tenga que pasar. Pues precisamente por eso el que confía en el Señor sabe que nada nos separará del amor de Dios. Ni tribulaciones, ni angustias, ni preocupaciones, ni nada de lo que venga, porque si nuestro corazón está en el Señor, ahí es donde está nuestra riqueza y ahí está donde nuestra confianza. Y todo esto es preparación precisamente porque va a llegar un tiempo que vamos a tener que confrontar muchas de estas cosas. Así es, y eso suena espectacular, mi paz, y tú acabas de decir, es preparación. Si llegase en este momento y ocurriera esa situación, les aseguro que ni yo estaría preparado para aceptar que alguien hiciera daño a mi familia. Por eso tenemos que ser como Danieles, sumergirnos en la presencia de Dios y orar, orar y orar, para que cuando lleguen esos días malos podamos resistir al mal, que eso lo dice Efesios. Daniel 1:1 al 5. El rey Nabucodonosor de Babilonia llegó a la ciudad de Jerusalén para conquistarla con su ejército, y Dios le permitió tomar prisioneros al rey Joacim. Le permitió tomar prisioneros al rey Joacim y a muchos israelitas y llevárselos a Babilonia. Dios también le permitió llevarse a muchos de los utensilios que se usaban en el templo de Jerusalén. Nabucodonosor se los llevó y los juntó con los tesoros que había en el templo de sus dioses. Cuando esto sucedió, Joacim llevaba 3 años de reinar en Judá. El rey Nabucodonosor quería tener a su servicio gente joven y bien parecida, que no tuvieran ningún defecto. Además debían saber de todo. Por eso ordenó que entre los prisioneros israelitas le llevaran a los jóvenes más inteligentes y de las mejores familias. Durante 3 años, esos jóvenes comerían y beberían lo mismo que el rey. Mientras tanto, estudiarían y aprenderían el idioma, la cultura de los babilonios. Pasado ese tiempo, ellos entrarían a servir en el palacio del rey. Entonces, imagínense, quiero que nos pongamos a los zapatos de Daniel y sus amigos por un momento. ¿Cuál sería mi actitud en este momento si ocurre un conflicto con otro país en Ocipay? ¿Cómo reaccionaríamos si me toman preso? ¿Será que oraríamos a Dios? Es importante resaltar que la identidad de Daniel también quería ser tomada. No solo los estaban tomando presos y sirvan, les estaban haciendo desaprender su cultura y les estaban enseñando una nueva cultura para ponerla al servicio de sus dioses y de ese reinado. Entonces imagínense, es como si te arrebataran tu nombre, tu físico, bueno, no sé, no puedo explicarlo, pero es como si yo mañana me mirara al espejo y ya no me veo lo que yo soy, sino me veo otro hermano de ustedes. No es tan fácil, me querían quitar todo, pero aún así Daniel y sus amigos persistieron. Otro momento que él nos muestra cuando todo está en contra de mí. Qué difícil es mantener nadando contra la corriente. Estoy seguro que todos estuvimos en ese momento en el colegio. Todos estudiamos algún grado en el colegio, ¿cierto? Para mí la presión social del grupo fue algo que no pude afrontar y terminé cediendo ante esa presión, ante esos comentarios, ante lo que mis amigos hacían. Esto ocasionó porque no activé la oración en mi vida, no destiné un espacio en el cual hablar con Dios, buscarme poder fortaleza y dirección. Es decir, yo cedí ante lo que mis amigos hacían y pedían, porque yo no tenía comunión con Dios. Esto solo desencadenó que yo hiciera las siguientes cosas: ver pornografía. Y les aseguro que acá en este lugar, y hay estudios en Estados Unidos y en todos lados, que más del 80% de los hombres, y ya las cifras de mujeres están aumentando, están siendo adictos a la pornografía. Nuestros hijos están siendo adictos a la pornografía. Nosotros hemos sido adictos.
Y el problema son las redes sociales y todo ese contenido que tenemos alrededor. Las redes sociales están plagadas de desnudos, de escenas eróticas, de insinuaciones. Y por más fuertes que seamos, creo que esa va a ser una gran debilidad para el hombre en el área sexual. De pronto a la mujer no sea tanto como dice el dicho de talón de Aquiles, pero en el hombre es algo que va cediendo. Yo inicié, bueno, no voy a, eso es otra prédica, yo vi pornografía, empecé a tomar y a fumar desde mis 14 años. En una ocasión estuve hospitalizado por una intoxicación derivada al consumo del alcohol excesivo. Yo era chiquito y me emborraché tanto que tuvieron que hospitalizarme por esos hechos. Empezar una actividad sexual a una temprana edad y las consecuencias de esas decisiones me trajeron grandes problemas. Debo decir que nadie te habla de las consecuencias, solo de vivir experiencias. A ti te dicen, ven, toma que eso es una chiva, toma que eso es rico, toma que vas a ser un bacán, vas a ser el berraco del lugar, pero nunca te hablan de lo que ocurrió después de esto. ¿Qué pasó? Me volví dependiente emocional, bajo autoestima, perdí el tiempo y desenfoque, me robaron un vehículo, manejaba borracho, perdí plata, inicié 3 carreras, no terminé ninguna, entonces boté un montón de dinero que no me sobra, nunca me ha sobrado. Lastimar y ser lastimado por las relaciones de parejas inmaduras y prematuras, que es otro problema de nosotros. En fin, muchas cosas ocurrieron por esas malas decisiones y por no tener compromiso. Yo quiero decirles que Daniel y sus amigos fueron diferentes a lo que yo hice y tal vez muchos de ustedes han hecho. Ellos decidieron tener una comunión genuina con Dios, lo que les permitió tener un carácter definido y unos principios bien establecidos, resistiendo la presión social y cultura donde se encontraban. Contra todo pronóstico, Dios lo respaldaba en todo. Y eso es una promesa cumplida en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Rápidamente, Daniel 1:8 al 11 nos dice: Daniel decidió no comer ni ver lo mismo que el rey, porque para él eso era un pecado. Es decir, él tenía la presión encima. El rey dijo: yo necesito que esos manes coman, sean los más bonitos, los más estudiosos, o si no los mataban literalmente y mataban a sus mentores. Por eso le pidió a Aspenaz que no lo obligara a pecar ni a él ni a sus amigos comiendo sus alimentos. Y aunque Dios había hecho que Daniel le cayera bien a Aspenaz, de todos modos Aspenaz le dijo: el rey ya decidió que ustedes deben comer y beber, y yo le tengo miedo. Si llega a ver que ustedes tienen cara de enfermos, mientras que los otros jóvenes se ven sanos, me mandará a matar, y de eso ustedes tendrán la culpa. Entonces Daniel fue a hablar con quien estaba a cargo de cuidar de él y de sus amigos y le dijo: nosotros somos humildes servidores. Yo les ruego a ustedes que hagan con nosotros una prueba de 10 días. Durante ese tiempo denos ustedes de comer solamente verduras y de beber solamente agua. Imagínense el regalo que había aceptado Daniel. Daniel había aceptado este regalo. Y el tener esa valentía y carácter de pararse frente a esos líderes y decir: yo no voy a... Y el carácter de enseñarles: Dios está conmigo y me respalda en las decisiones que yo tomo, y probemos que mi Dios es más grande que las exigencias de su reino, es más grande inclusive que su reino, y se los voy a demostrar. La Biblia más adelante nos muestra que ellos eran inclusive más bellos y más hermosos que los que comían la comida del rey. Les pregunto, ¿ustedes podrían sobrevivir con espinacas y agua todos los días? ¿No? ¿Sí? Bueno, acá tenemos a Pau, que es vegetariano. ¿Qué verdura no te gusta? ¿Todas? Brócoli, ¿a qué le gusta el brócoli? A nadie. A mí no me gusta el brócoli, entonces yo sé a comer brócoli todos los días y un vaso de agua. Evitar esos ricos jugos que nuestras mamitas nos preparan, un chocolatito. Yo extrañaría eso, se los aseguro. Entonces, miren, ni siquiera cuando todo está en contra de ellos, Daniel dejaba y sus amigos dejaban de orar, por eso siempre eran respaldados. Inclusive un 3, para ir cerrando: cuando todo está bien. También hay que orar cuando todo está bien, eso lo hablábamos al inicio. Quiero que piensen, ¿cómo se sentirían siendo los alcaldes de este municipio? ¿A alguien le gustaría ser alcalde? Tener ese poder de decisión, poder decir: yo quiero que pase una carretera por acá en la iglesia, poder construir todos los edificios que hay en Chile, porque él tiene esa potestad de decir qué se hace o qué no se hace.
O los gobernantes del departamento de Cundinamarca, ¿a alguien le gustaría? Y no lo veamos como una carga pesada, hay muchos beneficios. Tener gente a mi cargo, que lo que yo diga se hace. Inclusive se las pongo de esta manera, ¿a quién le gustaría ser presidente de la República? Tener vehículos, gente sirviéndome. Ya está. Si tuviéramos esa posición, solo pensemos eso, supongamos que fuéramos presidentes. Seguiríamos buscando a Dios como nos buscamos cuando tenemos necesidades. Si estamos bien, buscaríamos a Dios de la misma intensidad. Dios, dame un trabajo que no tengo. Buscaríamos a Dios de la misma, si fuera el gerente de una empresa, de la Nacional de Chocolates, para comer chocolates todos los días. Tendríamos la gran capacidad de orar. Les aseguro que pese a la complejidad y demanda del cargo que sea, el ser personajes reconocidos, el tener personas a nuestra merced, el tomar decisiones importantes, nos podrían hacer olvidarnos de Dios. Jesús dijo después de hablar con el joven rico: es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el cielo. Y pongámonos a pensar, si tenemos salud, riqueza, alimentos, vestidos, amigos, vehículos, y no necesitáramos nada en este mundo terrenal, estoy seguro que por la naturaleza humana, y me atrevo a pensar, que podríamos alejarnos de Dios. Pero quiero contarles que Daniel estaba en tan profunda comunión con Dios que no importó ser la segunda persona más importante del reino de Babilonia. Él fue el segundo más importante. Ni siquiera era el reino, era un bastardo, era una persona que acababa, un esclavo que acaban de capturar de otro pueblo y se convirtió en una persona, en la segunda al mando de Babilonia. Porque Dios era la prioridad para él, sin importar que en este mundo físico aparentemente no lo necesitara, pero él sabía que Dios era lo que le permitía estar en esa posición. Amén. Daniel 6, 1 al 3, nos saltamos del capítulo 1 al capítulo 6 para hablar de que también debemos orar y tener comunión con Dios cuando estamos bien. Para mantener el control de su reino, Darío nombró a 120 personas que le ayudaban a gobernar, como decir 120 gobernadores, que eran 120 departamentos. A estos 120 lo vigilaban 3 jefes superiores. Uno de esos 3 jefes era Daniel, es decir, estaba el rey, Daniel, y él gobernaba a esa gente. Tan bueno fue el desempeño de Daniel que el rey lo nombró jefe de todos y hasta llegó a pensar en hacerlo jefe de todo el reino, inclusive casi que por encima de él, algo similar a lo que le pasó a José. Ven todo lo que tenía Daniel, literalmente había ganado esta tierra, pero aún así, miren lo que él hacía. Daniel 6, 9 al 12. Daniel acostumbraba a orar 3 veces al día. ¿Cómo se llama la predicación? 3 veces no es suficiente. Daniel acostumbraba a orar 3 veces al día, así que entró en su cuarto, abrió la ventana y mirando hacia Jerusalén, se arrodilló y comenzó a orar. Cuando los jefes principales vieron que Daniel estaba orando a Dios, fueron y lo acusaron con el rey. Le dijeron: Su Majestad ha ordenado que durante un mes nadie adore a ningún Dios ni persona, que no sea usted. El mes no ha terminado todavía, ¿no es cierto? Además, Su Majestad ha ordenado también que quien desobedezca sea echado en la cueva de los leones. Sabemos que acá que ocurrió, habían sacado un decreto, un edicto real, por la ley de Media y de Persa, que nadie podía servir a nadie podía orar más que al rey de Babilonia. Daniel aún así seguía nadando contra la corriente. Por medio de trampas y artimañas de estos personajes que lo querían hacer caer, lo sorprendieron orando 3 veces al día, le contaron, lo echaron al foso de los leones y creo que ya todos sabemos el resto de la historia. Lo que quiero decirles es que Daniel lo tenía todo, era casi que el segundo al mando de Babilonia y aún se arrodillaba 3 veces al día. ¿Cómo es la agenda de un gobernante, de un presidente? Apretar, reuniones todo el tiempo. Imagínense la capacidad de este hombre de aún, sin importar todo lo que tuviera que hacer, disponer de 3 momentos de oración en el día de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Para ti, ¿qué quiere decir que una persona le dedique mucho tiempo a Dios? Si tu mamita te dedica mucho tiempo, ¿tú qué piensas? ¿Que te ama, tal vez? Entonces miren la disposición que tenía de Daniel decirle a Dios: usted es mi prioridad, no importa lo que yo tenga, no voy a dejar mis obligaciones. Yo la quiero mucho y ella me quiere mucho y da mucho con nosotros. Exacto.
y trabaja por ti, y te ayuda, te da el alimento. Ella nos ayuda, nos da la comida, nosotros tenemos que ayudar a ella y valorar. Así es, qué bonito, te felicito que hagas eso y que reconozcas esa bonita labor de tu mamá. Es decir, en este momento hay dos situaciones. Daniel tenía el hábito de tener comunión con Dios durante todo el día. Aquí mencionan que 3 veces al día. Por eso él era bendecido por Dios. Pero también vemos que sin importar un decreto de su jefe, el rey, él no dejó su comunión con Dios. Para Daniel, Nabucodonosor no era su rey era Jehová de los ejércitos. Él entendía que no servía a un humano, sino representaba el reino de los cielos y el creador de todo el universo. Conclusiones para cerrar todo esto. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Para nadie es un secreto que el dirigente actual de nuestro país es una persona que no tiene el temor de Dios, y por tal motivo puede que en algún momento quiera censurar a la iglesia y por ende a la verdad. Vamos a callarnos como los demás israelitas que fueron deportados a Babilonia y de los cuales no se menciona nada en la Biblia, ni siquiera el número de cuántos eran. Solo hablaba de 4 israelitas cuando fueron deportados muchos. Eso es importante tenerlo en cuenta. O vamos a entrar en comunión con Dios, nos levantaremos en oración sin importar las consecuencias. ¿Cuál es la decisión tuya? ¿Ser como todos los israelitas que deportaron a Babilonia? ¿O ser como esos 4 hombres que decidieron tener comunión con Dios y pararse en la raya y decir, no ceder ante el mundo? ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestra vida y a perder nuestra familia por profesar nuestra fe en Dios? Si tu respuesta fue, estoy dispuesto a sacrificar todo por mi fe en Jesucristo, te invito a que empecemos a predicar de la salvación a las personas de tu alrededor. Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, es importante que aprendamos y que estemos acá dispuestos a recibir la palabra de Dios, pero también tenemos que salir a predicar como lo decía el pastor. Que nosotros tenemos la salvación y los que no la tienen. De esas personas nos va a vengar, Dios nos va a pedir cuentas. Empecemos por Jerusalén, como dice la Biblia, es decir, nuestra casa, nuestros vecinos, nuestra familia. Lucas 24, 47 y 49 dice, también dice que en todas las naciones se hablará de mí, para que todos se vuelvan a Dios y Él nos perdone. Ustedes deben hablar en Jerusalén, en nuestra casa, de todo esto que han visto. Ahora quédense en la ciudad, porque muy pronto les enviaré a quien mi Padre prometió. No se vayan a ningún otro lado, hasta que reciban el poder que Dios les enviará. Una vez dicen Dios diciéndonos, no estamos solos, solo debemos comenzar a hacer su obra. Para finalizar, y el segundo punto de lo que veníamos hablando es cómo orar. A veces decimos, venga, debe haber una manera de cómo orar, a mí nadie me enseña cómo orar. ¿Alguien sabe cómo orar? Sí, ¿cómo oras? Primeramente la palabra a Dios, que Él me guíe y ahí hablar con Él como hablar con otra persona. Mejor no lo has podido decir. Entonces, para los que no escucharon, pidiéndole al Padre y que Él nos guíe como si fuera mi hijo, mi hermano, mi papá, mi mamá. Es una relación así tal cual. Entonces, es hablar con Dios. Eso nos dio una guía de Mateo 6, 9 al 13, que es lo que nuestra mamá ya nos leyó, mediante la oración al Padre Nuestro. Hoy no, bueno, pero orar es una conversación con el Padre, es decir, hablarle sinceramente, contarle todo, preguntarle todo. No importa el lugar o tus obligaciones, si estás en el trabajo, en tu casa, en el transporte público, donde estés, Dios te puede escuchar. Solo quiero que tengas presente que debemos saber cómo orar. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Por eso es importante tener en cuenta lo siguiente. Esta es una guía básica, obviamente ustedes lo hacen a su manera, porque no hay maneras de hacerlo, pero sí hay que tener claro lo siguiente. 1, pedirle a Dios, no se le pide a Jesús, se le pide al Padre. 2, a través de Jesús, ¿listo? A través de su Hijo Jesucristo. Y también en ocasiones podemos pedir la dirección del Espíritu Santo y su llenura, que es algo que debemos hacer diariamente. Tratemos y procuremos pedir la llenura del Espíritu Santo todos los días. Hagan de cuenta, ustedes ponen a cargar su celular todos los días, ¿cierto? Porque se agota. Entonces también tenemos que pedir a Dios que nos llene de su Espíritu Santo.
Y eso sería la aplicación. Quiero cerrar con el título que yo les había dicho, 3 veces no es suficiente. Si Daniel consiguió ser el segundo al mando del país orando 3 veces al día, mi pregunta para ustedes es, ¿qué quieren conseguir ustedes? Para mí 3 veces no es suficiente para lo que yo quiero conseguir. Entonces oremos 4 o 5 veces al día. Obviamente no dejemos de hacer lo que nos corresponde, pero si estamos en nuestra moto manejando al trabajo, ahí podemos orar. Si estamos cocinando para nuestra familia, ahí podemos orar. Si nos estamos dirigiendo a la iglesia, ahí podemos orar. Gracias a Dios por este espacio. Pastor, gracias por la confianza y la oportunidad y la enseñanza que nos ha podido brindar. Y a ustedes por estar atención. Muchas gracias. Gloria a Dios.